Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos para que estudiemos nuestro estudio bíblico en este día. Es nuestro estudio número 23 y estamos en el tema del trimestre, el origen y la expansión de la iglesia. Nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a ver los versos del 1 hasta el 25. Nuestro tema, nuestro título es Un encuentro transformador. Vamos a orar para así comenzar. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, este momento que tú nos permites a través de tu palabra poder estudiar, Señor Jesús. Pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a poder entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Dios Padre. Que tú bendigas y fortalezcas, Señor, a cada uno de mis hermanos que están escuchando estas clases y que puedan ser de edificación para cada una de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pensamiento central, mis hermanos, nos dice que encontrarse verdaderamente con Cristo va a traer como resultado un cambio radical. Y sabemos que siempre toda clase tiene 3 objetivos y estos son: comprender que todos podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Saber que Dios puede usar hasta el más humilde y sencillo hermano en la fe. Y el último, permitir que el Señor los utilice en donde Él desee. Y nuestro texto áureo en Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Vamos a leer todos juntos Hechos 9, del 3 al 21. Y nos dice: mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora el 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora pasamos al 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo del Dios. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos, estaban asombrados, decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Bendito Dios, hermanos. Entonces, vamos a ver en este estudio de hoy, en este capítulo, vamos a ver una historia tan hermosa, y tiene que ver con Saulo. Saulo, así se llamaba el apóstol Pablo antes de su conversión, antes de que llegara Cristo a su vida. Entonces, con esta lección, hermanos, lo que va a hacer es darnos la oportunidad de poder someter todas nuestras convicciones religiosas a un profundo escrutinio, ya que nuestra posición, nuestras ideas religiosas pueden llegar a ser tan dominantes
que a tal punto que pueden cegar nuestro entendimiento y pueden cegar nuestra sensibilidad espiritual, tal como le pasó a Saulo. Ya que si nosotros sabemos que él era un celoso y enérgico fariseo que se opuso al cristianismo. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que este grupo era un grupo herético que estaba amenazando la pureza doctrinal del judaísmo. Entonces vemos que Saulo no es que odiara a los creyentes, no se levantó contra ellos porque odiara a los creyentes, no, sino porque él se consideraba una persona celosa, ¿verdad?, de todo las enseñanzas que había tenido. Así que él era un creyente firme en el Dios que él adoraba, el judaísmo. Así que esa furia que lo dominaba era el producto de su convicción religiosa que lo guiaba a rechazar todo aquello que pareciera estar en contra de toda enseñanza judía. Y entonces la lección que todos, hermanos, debemos de aprender aquí es que nuestras convicciones religiosas no siempre nos permiten ver la revelación de Dios. Vemos aquí que Saulo, él estaba totalmente convencido de que su vida, su servicio a la religión judía, él pensaba que la manera como él estaba dirigiéndose estaba agradando a Dios. Lo que no sabía era que al estar actuando de esa manera, acusando a los cristianos, lo que estaba haciendo realmente era perseguir a Jesús y que tal cosa era ir en contra de Dios mismo. Así que el Saulo, hermanos, si nosotros vemos, él fue el perseguidor de los cristianos, fue alguien que se levantó con el único fin de destruir, ¿verdad?, a la iglesia. Pero vemos que Dios no cambió su temperamento, no, sino lo que hizo Dios fue moldear su carácter para poder utilizarlo tal como Él era. Porque si nosotros leemos, dice que Saulo iba de casa en casa y literalmente, hermanos, arrastraba a los creyentes, a hombres, a mujeres, a las cárceles. Y pero después vemos que cuando tuvo ese encuentro, ese maravilloso encuentro con el Señor Jesucristo, dice que él hacía lo mismo después de haber tenido ese encuentro, pero ya no para traerlo a las cárceles, sino que con la diferencia de que ahora iba de casa en casa, de ciudad en ciudad, arrastrando literalmente a los inconversos, pero trayéndolos al Evangelio. Ahora predicando de Cristo, de aquel que había tenido un encuentro con él. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, todos estamos expuestos a cometer ese mismo error que cometió Saulo. Y esto es así cuando, cegados por nuestros dogmas religiosos, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a ser incapaces de recibir esa revelación de Dios a través de la palabra de Dios. Así que vamos a ver 3 puntos en este día, hermanos. El punto número 1 dice, ceguera espiritual de un fariseo. Inciso A, una acción sinceramente equivocada. Vamos a ver los versos 1 al 3. Dicen en el verso 1 al 3. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, tanto a hombres como a mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Entonces el pasaje que aquí nos describe, hermanos, es la de un hombre que perdía el sueño, ¿verdad? Pensando
cómo, de qué manera se iba a deshacer de esta plaga que se había infiltrado en esa comunidad religiosa. Aquí nos dice el texto que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. El verbo respirar, hermanos, nos da para poder entender ese que era un deseo, una motivación vehemente de destruir por completo aquello que era considerado insoportable. Entonces vemos de que es importante el poder enfatizar este hecho de que Saulo no se consideraba a sí mismo un enemigo de Dios, no se consideraba a sí mismo enemigo del mensaje divino, no, por el contrario, él pensaba o él estaba totalmente convencido de que estaba actuando como un dedicado siervo de Dios, lo cual estaba lleno de un celo religioso y estaba dispuesto, hermanos, a ir a cualquier extremo para combatir esta herejía conocido como el camino. Pero vemos que esta ceguera que había esta ciega obediencia que había en Saulo a todos esos dogmas religiosos establecidos por el judaísmo, era la raíz de su confusión. Porque cuando nosotros obedecemos ciegamente, hermanos, a dogmas y creencias religiosas, ¿qué es lo que hace? Que va a nublar nuestro entendimiento, de tal manera de que va a impedir que nosotros podamos reconocer dónde, cuándo, cómo puede la mano de Dios soberana actuar. Así que nuestra única guía segura que tenemos para ello, hermanos, es la Escritura, es la palabra de Dios. Todas aquellas mentes y corazones que han sido cegados por creencias religiosas también pueden tergiversar ese entendimiento de la palabra de Dios. Vemos aquí que el sumo sacerdote en representación de ese Sanedrín, ¿qué es lo que hizo? Que le concedió a Saulo, ¿verdad?, esa autoridad, dándole cartas para poder llevar a cabo esos arrestos entre los judíos acusados de asociarse con cultos que eran opuestos a sus creencias de ellos, que era el judaísmo. Aun cuando vemos que la ciudad de Damasco estaba en un territorio sirio, ¿qué pasaba? Que los judíos en aquella región o en cualquier otra siempre se sujetaban a la autoridad del sumo sacerdote y del Sanedrín, en una forma similar a la autoridad que el Papa de la Iglesia Romana ejerce sobre todos los papas de cualquier región del mundo. Entonces vemos aquí ahora el inciso B nos dice que ahora va camino a Damasco. Y en el 4 al 6 nos dice que Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sin que nadie pudiera detener a Saulo, él se dirigía a Damasco con el único fin de poder cumplir esa misión con la que él iba, de defender, ¿verdad?, la fe de sus padres. Pero el problema era que en realidad lo que estaba resguardando eran esas tradiciones de su pueblo, que era muy diferente a la fe, ya que la fe, hermanos, debe de estar basada en un testimonio de la Escritura, no en las costumbres o ideas religiosas que a veces no representan el mensaje central de la Biblia, sino que únicamente son interpretaciones locales. Cuando dice aquí interpretaciones locales, hermano, lo que se está refiriendo aquí es que
se refiere a la interpretación que los judíos hacían de la ley, que eran muy estrictos y quienes no la cumplían sufrían el castigo severamente. En el caso de los cristianos, eh, eran llevados hasta la muerte. Las tradiciones y dogmas, hermanos, son todas aquellas creencias humanas que algunas religiones quieren comparar con toda enseñanza bíblica, pero no se debe confiar en ellas. ¿Por qué? Porque no son inspiradas por Dios. No debemos de confiar en aquellas creencias humanas religiosas. ¿Por qué? Porque no son inspiradas por Dios. Entonces vemos que la fe debe de estar basada en el testimonio de la Escritura, no en las costumbres o las ideas religiosas que no representan el mensaje que es central de la Biblia, sino que son solamente interpretaciones locales. Y hoy en día vemos que muchos colocan en una posición igual las enseñanzas de la palabra de Dios con todas aquellas tradiciones y dogmas. Pero ahora vemos que Dios en su gran misericordia, en su soberanía, ¿qué es lo que hizo? Que miró con aprobación la disposición, la obediencia, la lealtad que había en el corazón de Saulo y decide manifestarse, mostrarse a él cuando iba camino a Damasco, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice que así, cuando se le presentó, cuando tuvo este encuentro con Jesús, dice que lo que hizo de él fue convertirlo en un instrumento escogido para la gloria de su nombre. Ese encuentro glorioso habría de transformar a Saulo. Así que vemos aquí que el Señor se mostró a Saulo y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora vemos, dice el punto número 2, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y los versículos, inciso A, cita de un laico con un fariseo. Vamos a ver del 10 al 14. Del 10 al 14 nos dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, y el Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre que se llama Saulo. En este momento él está orando. 12. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Entonces vemos aquí, hermanos, que ante Dios dice que nada escapa ante su sabiduría. Amén. El Señor es el que tiene el control absoluto de todos sus asuntos, de todas las cosas. Y lo vemos a través de la historia. Sabemos que cuando Dios envía a Moisés a Egipto para poder liberar al pueblo, al mismo tiempo le avisó a su hermano Aarón para que saliera al desierto a recibirle. Usted lo puede ver en Génesis 4:27. Y eso mismo podemos ver en este pasaje que estamos estudiando. Cuando Dios estaba tratando con Saulo, en ese mismo momento estaba dando instrucciones a Ananías. Entonces vemos aquí que la lección de disciplina y obediencia que Saulo iba a aprender comenzó inmediatamente, estando ciego y dependiendo de alguien más, de quien quisiera ayudarlo. Él fue instruido a entrar a la ciudad y esperar instrucciones.
En realidad, hermanos, él no sabía por cuánto tiempo iba a permanecer en ese lugar o cómo iba a recibir esa información. Por primera vez, aquí vemos a Saulo, quien era autosuficiente, ahora tenía que depender de alguien más. Sin embargo, vemos que no era el único que iba a recibir una lección por parte de nuestro Padre Celestial, sino que también Ananías, quien Dios dice que le mostró en visión, ¿verdad? Y le dio las instrucciones de cómo ir y encontrarse con él. Él también tenía que aprender cosas nuevas acerca de la soberanía de Dios y obedecer a sus planes divinos. Por supuesto, hermanos, que él era humano, ¿verdad? Y pudiéramos pensar que es claro el pensar el temor que había en ellos. ¿Por qué? Porque él no consideraba que fuera buena idea de ir y ir a verlo y ministrarlo. No, especialmente cuando conocían muy bien de quién se trataba y cuál era su reputación y el propósito por el cual él había hecho viaje a Damasco. Pero vemos que tan pronto Ananías lo que tuvo que hacer es aprender a confiar en la sabiduría de Dios y aceptar esas decisiones soberanas de parte de Dios. Y qué lindo y hermoso es aquí, hermanos, que Jesús, cuando tuvo ese encuentro en el desierto, ¿verdad? Con Saulo, él mismo pudo haberle dado las instrucciones a Saulo directamente, pero sin embargo no lo hizo. Vemos que él utilizó un instrumento, a uno de los que este perseguidor consideraba como hereje y a quien lo hubiera agarrado y encarcelado si Dios no hubiera intervenido antes. Ahora, mis hermanos, vamos a ver el inciso B, dice el nuevo Saulo, el 15 al 19. Entonces, el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también el pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bien. Y al momento dice que se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces vemos aquí ese dramático encuentro finalmente se dio cuando Ananías entró al lugar, a ese cuarto donde se encontraba Saulo. Llega ante él y poniendo las manos, lo llamó hermano Saulo. Entonces le hace saber que el que se le había aparecido en el camino era el Señor, es decir, era Yahweh, el Dios de Israel. Así que Ananías vemos que viene ante Saulo presentándose al estilo profético del Antiguo Testamento, diciéndole, Yahweh es el que me ha enviado a ti para decirte que en ese momento de revelación y confirmación, Saulo estaba preparado para hacer lo que más tarde habría de guiar a otros a creer y a practicar, a invocar el nombre del Señor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, nos dice en Romanos 10, del 13 al 15. Esta obra que hizo Ananías con Saulo se explica más claramente en Hechos 22, donde allí lo instruye para que haga su confesión de fe en Jesús
y así poder recibir la salvación y ser perdonado de sus pecados, invocando su nombre. Ahora vemos que Saulo había sido integrado a la familia de los redimidos por recibir la presencia del Espíritu Santo. Era necesario que también él formara parte de la comunidad de los creyentes en Damasco. Así que, hermanos, la integración del creyente con la comunidad cristiana es una parte muy importante en la vida cristiana. Ahora vemos qué tan diferente, ¿verdad? Era Saulo, ¿verdad? Al encontrarse en ese lugar, cómo esa luz dice que lo cegó, ¿verdad? Pero le abrió sus ojos espirituales, lo cegó sus ojos naturales, ojos físicos, pero sus ojos espirituales habían sido abiertos de tal manera que cuando Ananías vino y oró por él y él estaba listo para entregarle su vida al Señor y recibir las instrucciones que él le diera para ahora llevar su vida de la manera como Dios quería hacerle a través de él. Amén. Entonces ahora vamos a ver el punto número 3. Dice que un nuevo líder emerge. Inciso A, el señorío de Cristo. Ahora vamos a ver los versos 20 y 22. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y que a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? El señorío de Cristo. Ahora vemos que inmediatamente, mis hermanos, después de haberse convertido al Señor, una vez que fue integrado como creyente en la comunidad cristiana de Damasco, la fe, la luz espiritual que el Señor le había concedido, lo habían capacitado ahora para poder tener esa certeza absoluta acerca de lo que unos días antes era para él una herejía. Ahora él tenía esa convicción en su corazón. Ahora él creía con seguridad que aquel Jesús que había sido rechazado por los judíos era el Hijo de Dios. Él tenía esa convicción en su corazón. Amén. Bendito sea Dios, dice, es necesario que aclaremos que este texto griego en el verso 20, cuando dice Jesús, no Cristo, dice que la mayoría de las traducciones que dependen del texto Receptus y de la Vulgata transmiten este cambio textual. Pero la importancia de esta aclaración se hace evidente en la explicación del contenido y el orden de la proclamación de Saulo. Saulo, mis hermanos, recibió de parte del Señor ese mensaje que más tarde habría de anunciar, según Gálatas 1:12, pero por el momento el testimonio del Espíritu y de la comunidad cristiana lo estaban capacitando para poder proclamar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo. Ahora vemos a un Saulo totalmente diferente, ¿verdad? Alguien que predicaba con total seguridad, con fe en su corazón. Ahora él creía y ahora él defendía que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Cristo. Bendito sea Dios. Ahora vamos a ver el inciso B, dice sufrimientos en el horizonte. Y el 23 al 25 nos dice, poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca de este complot, de modo que durante la noche algunos creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Todos esos diferentes aspectos
por el cual Saulo atravesó en sufrimiento en el desarrollo de su ministerio no fueron un producto de accidente o circunstancia que dificultara su misión de vez en cuando, no. El llamamiento de Saulo no solamente era para predicar, sino que también iba a padecer por el nombre de Jesús. Y este aspecto se establece, mis hermanos, en todas esas instrucciones que el Señor Jesús le da a Ananías. El Señor dirige, ¿verdad?, a Ananías y le dice que Saulo habría de ser constituido un instrumento escogido para llevar mi nombre. En 9:15 y el 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 9:16. Hoy en día, hermanos, en la actualidad, en el mundo, está muy de moda el evangelio de las ofertas. ¿Qué es lo que dicen? Venga Cristo, ven a Cristo y vas a tener una vida próspera. Ven, acepta al Señor y todos tus problemas se van a terminar, van a ser resueltos. Hermanos, verdaderamente eso es una mentira, no está más lejos de la verdad. Es cierto, mis hermanos, que cuando venimos a Cristo, lo aceptamos en nuestro corazón, vamos a vivir una vida en plenitud. ¿Por qué? Porque ahora Cristo va a entrar en nuestras vidas y va a traer un cambio radical en nuestras vidas, en nuestro estilo de vida, en toda la manera como nosotros nos estábamos conduciendo. Ahora va a ser diferente, pero esto que el mundo actual, en el mundo cristiano, dicen que para tener gente, para atraer a la gente y decirles que acepten a Jesucristo y que sus problemas se van a resolver o que van a tener prosperidad. No, no, mis hermanos, eso no es verdad. No es verdad que vamos a estar exentos. Nadie está exento de problemas. Es verdad, vamos a tener problemas, pero con la única diferencia de que ahora en Cristo tenemos paz. Ahora en Cristo el Espíritu Santo nos ayuda, nos dirige, nos da paz, nos da esperanza, nos ayuda en medio de nuestras situaciones o dificultades. Así que, hermanos, es tiempo de comenzar a predicarle a la gente que parte de nuestra entrega a Jesucristo debe de ser la disposición de dar nuestra vida por Él. No es solamente de aceptarlo y ya, sino que requiere un trabajo de nuestra parte de guardar nuestra salvación, esa salvación que ha sido dada a precio de sangre, mis hermanos. No la podemos tomar a la ligera, sino que debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Amén. Tal como Cristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No estamos exentos de tener dificultades o situaciones o problemas, pero podemos tener paz, podemos tener gozo, podemos regocijarnos en medio de todo. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, van para resumir en esta clase, en esta lección de hoy, hemos visto cómo el Señor permite que el hombre actúe tan neciamente hasta un momento determinado. Vemos que en la historia de Saulo de Tarso, que él era alguien que perseguía a la iglesia, ¿verdad? Alguien que estaba lleno de un celo, alguien que celaba la manera como él había sido enseñado. Estaba determinado a seguir persiguiendo a la iglesia hasta que el Señor decide detener su marcha. Cuando tiene ese encuentro con él mientras iba en camino a Damasco. También vimos que en esta experiencia de este celoso fariseo
¿Cómo puede equivocarse el ser humano en cuanto a lo que hace para Dios? Ya que Saulo creía sinceramente que él estaba haciendo lo mejor para su Dios, pero ¿qué pasó? Que en ese encuentro personal que tuvo con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, él se dio cuenta de que estaba luchando directamente contra Dios en lugar de servirle. También vimos cómo Dios usa instrumentos, cómo Dios usa personas, como en el caso de su discípulo Ananías, que lo usó para traerle, para guiarlo hasta traer esa salvación a la vida de Saulo. Y de aquí aprendemos, hermanos, que Dios, aunque bien pudiera desarrollar sus planes de manera sobrenatural, Él prefiere usar a sus hijos, él prefiere usar a las personas como instrumentos en sus manos. Si vimos, Ananías fue enviado por el Señor, ¿para qué? Para orar por Saulo, para poder integrarlo a la comunidad de la fe en Damasco. Y también vimos que cuando un creyente nuevo no queda integrado a la iglesia, ¿qué es lo que puede pasar? Que puede llegar a perderse. Lo que esto nos debe de motivar para que cooperemos, para que todos aquellos que aceptan al Señor, una vez aceptando al Señor, que se sientan parte de la familia, que sean integrados a la iglesia y que empiecen a servir al Señor inmediatamente después de su conversión. Entonces, hermanos, es interesante que se utilicen estas palabras instrumento escogido en relación con Saulo y la función que desempeñaría en el reino de Dios, ya que de la misma manera vemos que cuando un músico, antes de comenzar a ejecutar un instrumento, ¿qué es lo que hace? Primero lo afina, ¿verdad? Lo afina, de ahí que si nosotros queremos llegar a ser realmente instrumentos en las manos de Dios, lo primero que Él va a hacer será afinarnos. Va a ir apretando una cuerda por aquí y va a aflojar otra cuerda por allá. Y cuando el instrumento está afinado y en total armonía con los demás instrumentos que Dios tiene, ¿qué va a pasar? Allí es cuando va a poder comenzar a entonar la más gloriosa sinfonía que jamás se haya escuchado en este mundo. Allí, mis hermanos, usted será un instrumento muy valioso en las manos de Dios. Bendito Dios. Pues hermanos, ha sido una clase muy linda, muy hermosa, donde vemos cómo Dios tiene el control de todas las cosas, cómo Dios tiene un propósito específico para cada persona dentro de sus planes. Así que dejémonos guiar por el Señor, dejemos que Él trabaje en nuestras vidas para que también podamos ser instrumentos útiles, instrumentos dignos de que Él pueda utilizar. Amén. Para la siguiente semana, hermanos, vamos a estudiar la gracia de Dios es para todos. Y se va a basar en la llegada del Evangelio con poder y manifestaciones del Espíritu Santo a la casa de Cornelio en Cesarea. Así que para ello, hermanos, estudiemos capítulo 10 de Hechos y los versículos del 1 al 48. Amén. Para que cuando nuestro hermano pastor de la clase ya podamos entenderla un poquito mejor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente vez.